Un saludo en general a todos los docentes del Instituto Vicente Rocafuerte, en general al licenciado Luis Morales, que es el tutor de la carrera de estadística. Mi tema a tratar será la tabla de frecuencia. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de organizarse de alguna manera. Debido a eso, han inventado algunas herramientas como lo pueden ser la distribución de frecuencia. En tiempos atrás servían desde el análisis de números o tipos de sembrío para observar lo que habían vendido. También les habían servido esto para organizar la población, ya sean por medio. ¿Qué es la distribución de frecuencia? La estadística se llama distribución de frecuencia a la agrupación de datos. La categoría mutuamente excluyente que indica el número de observaciones de cada categoría. Esto proporciona un valor adicional a la agrupación de datos. En los tipos de frecuencia hay varios: tipo de frecuencia absoluta, tipo de frecuencia relativa, tipo de frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada. En frecuencia absoluta es el número de veces que se aparece un determinado valor estadístico y técnico. Se representa por fila. Se suele representar con números. Se representa con donde de sus índices representan cada uno de los valores. Frecuencia relativa es igual al número de veces que se repite un evento, o sea, la frecuencia multiplicada por 100 y dividida entre el total de los datos. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta de datos, los valores interiores o igual al valor considerado. La frecuencia relativa acumulada es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. Se puede expresar en tanto por ciento. ¿Qué son las tablas de frecuencia? La tabla de frecuencia es la herramienta estadística donde se colocan los datos en columna representando los distintos valores recogidos de la muestra en la frecuencia, las veces que ha ocurrido. Tipo de tablas de frecuencia: tablas de frecuencia de datos no agrupados. Los datos no agrupados son las observaciones relacionadas en un estudio estadístico que se representa en su forma original, tal y como fueron recolectados. Indican la frecuencia con que aparecen los datos estadísticos sin que se haya hecho ninguna modificación de tamaño de la unidad original. Tabla de frecuencia de datos agrupados. Esto cuando la variable toma un gran número de valores o es una variable continua.
Para ello se agrupan los diferentes valores en intervalos de igual latitud, a los cuales llamamos clase. Greetings in general towards the teacher of this Vicente Rocafuerte Technological Institute. My topic is the green incomes and their influence on tourism. And your substitute to people who having to have a great important influence are to help they have many group the media to be siphons among the audiencia many are the class represented and vera of web or for worse the the celebrity everything have had or do with the influence is in his projective with the what to present a solitude of the present of tendency into can possibly boost tourists topping developing the cultural importance of tourism. The Union of Cultural according to Perato 2017 is very in country to achieve that the unity of communication or city is conservative in as the Enrique was in edición UNESCO 2023 determines the cultural investing must be respected and policy in tourism must be important to have the goal of the patrimony is effective. 2017 area is curious. I think cash influence is about pronouncing event or production through people easy sourcing nebo as I my for communication. What more acts as influencing income is that have creating a close relative very personal but that is his value opinion have
had I agree importantly on here. Audience people feel independent with 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 the obligation of taxing. With then continue grip credit in hip his followers. Practical application Averting Campus Pozo 2014. Assured tax to create I ¿Cómo está ahí? successful tourist campus it is necessary to a people to An experience. felish and experience to not Only. ¿Cómo se pronuncia ahí? on the only is It's it. it is Yeah. enough to use tag of famous or recognized person. The concept to transmit is not in the shell of chicken. Luxurious rooms. It is memorable and this positive experience. Conclusion is one to optimal promote tourism with the heart of how much people are Oregon. Where must understand that it is not only about they imagine there are many monies and rolling tax coming into place. The ideal is to General accounting. accompany that appeal to the balloons and Badela. feeling will wins the traveler. Audience feels identified in any case. It is now enough to zoom. Invest in influencers or recognize character. Bush relation is creative Agencies. evidence that are in charge of generation campus with that framing. Empathy and solution